Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa especial donde tenemos a una invitada también especial de la compañía Steel Force, enfocada en el comercio del acero en Latinoamérica. Lisa, bienvenida aquí al programa. Muchas gracias señor. Muchas gracias. Lisa, me gustaría saber cómo ha sido su trayectoria en la industria o el mercado del acero. ¿Usted comenzó a trabajar con Steel Force recientemente o ya lleva muchos años? Quizás primero me presento un poco. Perfecto, es perfecto. Yo soy Lisa Wouters, soy belga de origen, pero mi acento quizás les parece un poco raro porque yo viví de chiquita 7 años en Barcelona, en España. O sea que allí aprendí español en la primaria, después pasé un año en Argentina también, a los 18, y el año pasado también estuve 7 meses trabajando desde Panamá. Y o sea que yo estudié en Bélgica idiomas y después yo quería trabajar y me crucé con un puesto de trabajo en Steel Force. En realidad como asistente empecé a trabajar. Y yo no sabía nada de acero, pero lo que me gustaba de Steel Force es que podía utilizar mis idiomas a diario, que era un mundo muy internacional, tenía colegas de todas partes del mundo. Y eso fue en octubre del 2019, o sea que hace casi 4 años que empecé en Steel Force, pero fue en realidad pura casualidad. Bueno, debo decir que su nivel de español es muy bueno. Y lo otro que como has vivido, has interactuado, ¿no? En España, ¿qué otro país? Argentina, Panamá. Y Panamá. Sí. Solamente te falta, por ejemplo, Cuba, República Dominicana, que el acento es un poco diferente, ¿no? Sí. Pero se te entiende muy bien. Igual ahora estoy trabajando, estoy exportando hacia Dominicana y Puerto Rico, o sea que visito esos países unas 3 veces al año. Y yo sé que allí escucho más gente con el acento dominicano, el acento puertorriqueño, que también es distinto. En la oficina tenemos colegas mexicanos, o sea que eso es lo que me gusta del español. Es un idioma mundial, pero cada país, cada región tiene su variedad, su manera de hablarlo, su lenguaje. Sí. Y su frase, en el caso de República Dominicana, seguro has escuchado mucho tigre. Sí. ¿Qué pasa, tigre? En México es mucho, ¿qué onda, güey? Sí. Es como, ¿qué pasa? Sí. Cosas así. En Argentina, che, que ya se me fue un poquito. Che. Y en España, depende de la zona de España, la Z, como de pizza, de zapato. Sí. De hecho, antes de continuar, mi bisabuelo paterno era de Islas Canarias. Quiere decir que yo tengo en mis venas algo de español, aunque parezca que no. Es una mezcla ahí. Yo también pensaba, después de 7 años en Barcelona, de chiquita, que sabía hablar español, llegué a Argentina y me decían, cuidado con estas palabras, que no las puedes utilizar, que es distinto. O sea, que me sucedió a mí también. Yo soy originario de Cuba. Cuando yo salí hace ya 15 años, salí de Cuba hacia México. Y en México tuve ese, vamos a decir, problema, que algunas palabras que si yo las decía en México tenía otro significado que en Cuba. Y entonces aprendí más bien a hablar un poco neutro, vamos a decir, evitando esas palabras un poco incluso rebuscadas, ¿no? Sí. Siempre se puede seguir aprendiendo español. No importa la edad que tengas, siempre hay otro distinto que puedes aprender. Y es un mundo grande de posibilidades, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica hay muchas posibilidades de negocio, en el caso del acero, por ejemplo. Sí. Acerca de la compañía Steel Force, ¿cuándo surgió? ¿En qué año? Es una historia larga. Nosotros teníamos 3 compañías. Una compañía enfocada en ventas de acero hacia África, otra que hacía ventas hacia Américas, que era Composites, y otra que estaba enfocada en vender acero a Asia. Y después, en el 2002, se juntaron todas las 3 empresas y allí se creó Steel Force. Y en realidad seguimos creciendo, cambiando, como el mundo del acero también siempre sigue cambiando, pero eso era el comienzo, más o menos.
En 2011 integramos a Steelforce Indonesia, donde estamos ahora acá en Indonesia. Y en 2022, o sea que recién el año pasado, también se creó Steelforce Packaging. Nosotros teníamos una división de tin plates que se enfocaba en hojalata y ahora realmente es una división aparte de Steelforce Packaging que tiene oficina en Suiza, en Italia, hace negocios y ahora también tienen una oficina bastante grande en Colombia, también con un centro de servicio. O sea que tenemos muchos colegas colombianos también ahora. Muy bien, muy bien. Pero ¿y dónde radica la, vamos a decir, la casa matriz, la oficina principal de Steelforce? ¿En qué país? En Amberes, en Bélgica. En Bélgica. Allí tienes uno de los puertos más grandes de Europa, el puerto de Amberes. Y allí tenemos unos 70 colegas, más o menos. Pero tenemos oficinas por todos lados del mundo. Tenemos oficinas, sourcing offices, las llamamos, las oficinas donde compramos el acero. Y esas las tenemos en Shanghai, en Hong Kong, en India, en Turquía. Teníamos una en Ucrania, bueno, sigue allí en realidad. O sea que todos los países grandes donde se produce el acero, allí intentamos poner gente realmente de Steelforce, porque siempre es distinto cuando tienes a una persona local que habla el idioma, que conoce la cultura, que puede conocer mejor el país, el mercado, los molinos. Y después tenemos ciertas oficinas de ventas también. Okay, abrimos, por bien. ejemplo, también la de Panamá en el 2019 y allí tenemos un par de colegas, porque Panamá queda muy céntrico en Latinoamérica y así estás en la misma zona horaria también, porque eso no siempre es fácil. Cuando en Bélgica terminamos el día, en Latinoamérica se están despertando y empiezan a molestar a veces. O sea que eso era la idea de estar en el mismo tiempo horario y además se puede viajar muy fácil desde Panamá hacia los mercados de venta. Es un lugar muy estratégico porque tiene el canal de Panamá, que es muy importante para la economía. Exactamente. ¿Y cuál es el enfoque de Steelforce con el mercado latinoamericano? Me refiero a esto. El enfoque, la idea principal es abarcar la mayoría de los países latinoamericanos, o se enfoca solamente, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Chile, Argentina, o no, cualquier país de Latinoamérica viene bien para Steelforce. Nosotros como Departamento Américas nos llamamos, o sea que los que exportan hacia Latinoamérica hemos crecido bastante los últimos años. Te acabo de hablar ya del equipo en Panamá. Sí. Ellos se encargan de las ventas hacia Centroamérica, o sea que desde México hasta Panamá tenemos 2 traders y un equipo apoyándolos que hacen todas las ventas hacia allí. Yo, junto con otro colega, me encargo del Caribe. Y después tenemos otro subunit, así lo llamamos, otro equipo interno dentro de Américas que se encarga de la exportación hacia Sudamérica. O sea que Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, todos esos países. Porque como dices tú, Latinoamérica es enorme, hay muchísimos países. Pero de ese modo intentamos dividirnos un poco y hacer que para cada parte, que serían 3, hay por lo menos 2 traders ahí enfocados, que si una persona está fuera viajando o de vacaciones, la otra persona puede apoyar, y esa es la idea. No, y hay un mundo de oportunidades. Mencionas el Caribe, ¿no? Yo soy originario de Cuba, que pertenece al Caribe, y en esta cuestión del acero, sabes, en el Caribe tenemos muchos problemas todos los años con ciclones y huracanes, y entonces con el acero y los techos que se construyen de acero, que ahora, como es el caso de esta compañía y seguro también la de ustedes, supongo yo que exista demanda del acero precisamente para el techo. ¿Es cierto o no en el caso del Caribe? Sí, en el Caribe hacemos mucho
productos con recubrimiento, o sea que en bobinas, y después de esas bobinas, también bobinas prepintadas, se pueden hacer los techos para las casas. Eso es un producto principal que nosotros exportamos hacia el Caribe. Y también por eso que estamos esta semana acá y visitando a Tata Metal, porque es un producto que ellos desarrollan y que realmente necesitan mucho allí. Y obviamente, como son islas chiquitas ahí en el Caribe, están casi todas las casas cerca del mar. Pero ¿qué pasa cuando tienes acero y cuando tienes océano o mar cerca? Pues tiene un efecto negativo y se empeora el material. Y por eso, sobre todo en esa región, necesitamos material de muy buena calidad, material que dure, que puedes tener años y años en los techos y que no se va a destrozar por un poco de agua o viento. Sí, porque estaba yo pensando, porque normalmente muchas personas cuando piensan en posibilidades de negocio, piensan en Estados Unidos, en Europa, y entonces Latinoamérica, el Caribe, vamos a decir, ha estado un poco desatendido, pero últimamente yo veo que hay más empresarios que se están enfocando porque ven grandes posibilidades, ¿no? Hay muchas oportunidades allí y como dices tú también, el mundo es enorme y la ventaja que nosotros tenemos como traders, nosotros no producimos nada, no producimos acero, pero tenemos el conocimiento. Y si el cliente en Latinoamérica nos dice, ok, yo busco esto, nosotros sabemos, ok, lo pueden producir en China, en Indonesia, en Corea, en India, pero sabemos el precio va a ser mejor acá. El tiempo de tránsito va a ser mejor desde este país. Y eso depende también de cada destino. ¿Y cómo describes la situación actual del mercado del acero en Latinoamérica? Pero más que actual, me gustaría escuchar lo actual, pero también cómo tú visualizas la situación de la comercialización del acero en Latinoamérica, digamos, en los próximos 10 años. ¿Un incremento brutal o piensas que en determinado momento no van a tener, van a decir, demanda? Y piensas que en Latinoamérica van a producir acero y entonces las compañías extranjeras no van a tener mucho espacio allá. ¿Qué piensas? Eso fueron muchas preguntas, todas en una. Vamos, por partes. ¿Qué piensas de la situación actual del mercado del acero en Latinoamérica? ¿Bueno? ¿Malo? Está bien. El mercado latinoamericano lo vemos un poquito más lento que normalmente, pero dentro de todo lo vemos bien. Se siguen moviendo las cosas y eso siempre es muy buena señal. Pero siempre hay que tomar en cuenta que el mercado del acero es un mercado que cambia muy rápidamente. Tuvimos COVID, algunos países lo sufrieron más que otros, pero en general se puede decir que en Latinoamérica se sufrió bastante la pandemia de COVID. Nuestros colegas que exportan hacia África, ellos casi no lo sintieron porque en África como que no sufrieron mucho las consecuencias del COVID. Mientras que en Latinoamérica sí, creo que todos vimos unas imágenes terribles de lo ocurrido allí, mucha gente tuvo que estar encerrada. O sea que allí la economía también como que se paró. Después de COVID, lo que pasó también por COVID es que la cadena logística se quedó parada y el material que la gente estaba esperando no llegaba y tuvieron que esperar y esperar y esperar y allí de repente llegó todo de golpe. Porque los clientes obviamente también tienen que poder almacenar el material y darse cuenta del stock que tienen, etcétera, y eso se les complicó muchísimo. Por los temas del COVID también aumentaron muchísimo los precios. El acero, pero también los fletes. O sea que de repente llegó un montón de material, la gente no lo podía sacar porque la economía no se estaba moviendo todavía como se tenía que mover. O sea que el año pasado estábamos saliendo de la pandemia y era complicado todavía porque el stock caro no lo podían vender en el mercado local, muchas empresas sí sufrieron un poco. Ahora vemos que la situación se está normalizando.
Eso del Sí. lado al que nosotros vendemos, o sea, que Sí. en Latinoamérica. Del otro lado tenemos el lado de la compra, y ahí se está complicando. La cadena logística se ha tranquilizado muchísimo, pero en el acero, por ejemplo, se mira mucho a China, porque China produce un montón de acero. Para ellos no es mucho, pero para el mundo ellos Sí. producen casi todo. Y China, creo que todos lo hemos visto, la economía está sufriendo. Después de COVID, todo el mundo pensaba, ok, ahora se van a reactivar y Sí. va a haber mucho movimiento en la economía china. No fue el caso, desafortunadamente. Y ahora están teniendo muchísimos problemas, también con los inmobiliarios, con las viviendas. Con las viviendas. O sea que esto está tirando los precios para abajo en China, lo que ha estado pasando, y eso en Latinoamérica les causa un poco de miedo también, porque cuando ves que los precios están bajando, tú obviamente como cliente, como consumidor, piensas, ok, mejor me aguanto, espero, porque Sí. creo que voy a tener mejor precios precio en un par de futuro. días, en Ajá. una semana. Y es allí donde nosotros como traders también tenemos que guiarlos un poco, porque China es muy impredecible. Ellos Ujú. bajan 5 días y tú piensas, ok, ahora voy a saltar, y de repente vuelven a subir. Porque el gobierno toma un par de medidas para fomentar la economía y reacciona muy rápido el mercado del acero. O sea que lo que nosotros vemos en Latinoamérica, y lo entendemos completamente, que clientes que antes cada mes salían al mercado para 1000 toneladas, ahora salen al mercado para 500 y dicen, Oh. ok, voy a comprar 200 acá en China y 300 acá de otro origen. Como para dividir sí, un sí, poco para más dividir. y para estar un poco más seguro. Si llega Sí, a pasar algo con el precio o con el tiempo de tránsito o la parte logística, que por lo menos tienen también una opción B. Sí, sí, entendido esa parte ahí. Pero ¿consideras que Latinoamérica, los países latinoamericanos, pudieran producir acero, suficiente acero, en el sentido que a lo mejor dentro de 5 o 10 años no requieran de importaciones? ¿Piensas que sí o no? No, no. Hay ciertos países como México, como Argentina, donde se produce un montón de acero, pero un país no puede hacerlo todo. Y también hay miles de tipos de acero, y la importación va a seguir siendo muy importante, sí o sí. Y actualmente en Latinoamérica, ¿cuál es el primer, vamos a decir, exportador de afuera hacia Latinoamérica de acero? China. 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 Y después, estaba leyendo, bueno, los primeros del mundo, China, Japón, India, no sé si estoy en lo correcto. Sí, depende mucho del país latinoamericano, pero sobre todo mucho China. Y en el caso de la producción del acero, sabes que es, vamos a decir, muy popular, o ahora el mundo, en sentido general, le está prestando mucha atención a la protección del medio ambiente. En el caso de Steel Force, ¿qué hace respecto con Steel Force en Latinoamérica? ¿Tiene algún programa allí o algunas acciones para proteger el medio ambiente? Como le dije, nosotros no producimos material, o sea que es distinto para nosotros, pero sí estamos monitoreando más con qué molinos hacemos negocios, de qué puerto sale, hacia qué puerto, con qué buques. Es algo que tenemos que hacer obligatoriamente también por la Unión Europea, que están poniendo un tax extra a base de cuánto carbono estás generando con tus negocios, etcétera. Y sí intentamos, cuando hablamos con los suplidores, acá por ejemplo, preguntar, ok, ¿ustedes qué hacen para el medio ambiente? ¿Cómo producen el acero? Y toda esa información también la llevamos a Amberes. Y del otro lado, en Latinoamérica, cuando vamos a visitar los clientes, también intentamos preguntar cómo manejan las cosas, darles ciertos consejos, ciertos tips.
pero es un proceso que falta desarrollar mucho y lo entendemos también. No cada compañía, no cada país está en la misma fase. En Europa vemos, y es lógico, que ya llevan más tiempo pensando en este aspecto, que intentan mejorarlo, pero es algo que tienen que fomentar también los gobiernos, y de allí de los gobiernos también a las compañías. Yo he estado en ciertas empresas de mis clientes, en Ecuador por ejemplo, donde sí tenían ya paneles solares y se estaban enfocando más en ese tema, pero no es la prioridad para todo el mundo todavía, y nosotros como Steelforce intentamos guiar a los clientes, darles más explicación y consejos. No, ahí tiene toda la razón. De nuevo, en el caso de Latinoamérica necesitamos recibir más, vamos a decir, educación respecto a la protección del medio ambiente. Para muchas personas es algo, vamos a decir, que no tiene ni sentido. Lo escuchan, pero ni prestan atención. Pero en los países desarrollados es otra historia, ¿no? Realmente toman acción, más que propaganda o anuncios, realmente toman acción para la protección del medio ambiente. En el caso de Latinoamérica estamos un poco alejados de lo que debería ser, pero bueno, espero que en determinado momento las personas, es decir, los gobiernos tomen acción a favor de la protección del medio ambiente. Y hablando de eso, de gobierno, el caso de Steelforce, que tiene comercialización de acero en Latinoamérica, no le afecta, vamos a decir, la inestabilidad política, porque esa es otra cuestión de Latinoamérica. En los últimos años varios países han tenido cambios políticos de partidos, de capitalista, comunista, y no le afecta a ustedes en nada. Claro que nos afecta, como te dije, nosotros como traders estamos entre el lado de compra y el lado de venta. Nos afecta muchísimo. Hay ciertos países en Latinoamérica donde la economía y la política, porque ambos van de la mano, nos complican a veces las cosas, van muy bien los negocios, hay unas elecciones y de repente hay un cambio muy grande y nos damos cuenta que, ahora ya no vamos a poder contar demasiado con este mercado porque se complica. Del lado de la compra, por ejemplo, salimos de COVID, pensábamos que todo está bastante tranquilo, empezó la guerra en Ucrania. Y Ucrania y Rusia siempre han producido muchísimo acero. Y ahora de repente eran dos fuentes con las que no podíamos contar. Y eso también fue un shock enorme, algo que no veíamos venir, que era de un día para el otro. Nosotros estamos con la sede en Bélgica, Ucrania queda muy cerca de allí. O sea que yo exporto sobre todo hacia Dominicana y Puerto Rico, y Dominicana es un país dentro de todo bastante estable, económicamente y políticamente. No hay golpes así enormes, cambios políticos de gobierno, o sea que eso también nos facilita hacer negocios en ese mercado. Pero hay otros mercados que hacen mis colegas que ellos saben, bueno, de momento es demasiado peligroso, riesgoso. Es muy riesgoso Latinoamérica. En los últimos años varios países, incluso Colombia, hablando de Colombia, con nuevo gobierno y disturbios, inseguridad. Yo, por ejemplo, el año pasado estaba en nuestra oficina en Panamá y allí está lleno de venezolanos. Mucha gente salió de Venezuela porque el país lleva muchos años en una situación muy complicada económicamente, políticamente. Es un país hermoso, pero es muy triste lo que le está pasando. Mi colega, por ejemplo, quiere exportar hacia Venezuela. Él estuvo allí hace un par de meses y quiere, y hay posibilidades, pero los bancos, ciertos molinos, ciertos orígenes, cuando escuchan Venezuela dicen, no es posible. Lo mismo o algo parecido sucede con Cuba, mi país de origen, ¿no? Que muchos comerciantes a nivel mundial
tratan de hacer algún comercio o negocio en Cuba y muchas restricciones, o comienzan a hacer los negocios y después el gobierno cubano cambia, es decir, lo que sabía los acuerdos, y entonces terminan ellos, los comerciantes, terminan saliendo del país y molestos y todo eso, ¿no? Pero bueno. O sea que creo que allí usted mismo ya contesta un poco su pregunta de cómo puede seguir el mercado del acero en Latinoamérica. Creo que hay muchísimas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades de turismo también, por ejemplo. Pero lo que se necesita es estabilidad económica y política. Sí, y eso puede fomentar muchísimo más la posibilidad de los negocios. Sí, sí, así es. Steel Force realiza esta comercialización directamente con empresas privadas en Latinoamérica, o también tienen negocios con el gobierno. Con el gobierno no tanto, quizás para un par de proyectos. Nosotros sí tenemos en ciertos países agentes, o sea que gente que está allí y que puede ir a diario a ver los clientes, ir al puerto si llega un buque, etcétera. Eso obviamente también ayuda a tener la comunicación directa allí. Hay otros países donde hablamos directamente con los clientes, depende. Sí, me parece que es mucho mejor así, ¿no? Directamente con, vamos a decir, de negocio a negocio, ¿no? Porque cuando es con el gobierno de algunos países, ¿no? De Latinoamérica, pudiera ser mucho burocratismo, es lo que existe, ¿no? Y es difícil. Yo vengo allá, ¿no? Y sé cómo funciona, ¿no? Y se complican las cosas. Incluso existen la Alacero, Asociación Latinoamericana del Acero. Pero bueno, supongo yo que no tenga nada que ver con Steel Force. Va a hacer negocio en Latinoamérica, no tenga... No, ellos organizan un evento cada año que es como el Congreso Anual del Acero de Latinoamérica, y cada año es en un país distinto. Ahora dentro de un mes y medio, a principios de noviembre, es en Sao Paulo, en Brasil. Y ellos como que dan un poco de información de cómo va el mercado, organizan este evento, pero por el resto no se meten. No se meten. Pero ellos, lo bueno es que ofrecen muy buenas estadísticas. Sí, no, digo yo buenas, supongo yo que sean buenas. Yo me he documentado y con información de Alacero, porque necesitaba documentarme, ¿no? Y aprender sobre el acero. Y encontré de informes de Alacero, y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? De protección del medio ambiente, los principales... vamos a decir, exportadores de acero a Latinoamérica y demás. Quiere decir, desde el punto de vista informativo, lo veo muy bien. Lo que no sabía, yo pensaba que ellos, vamos a decir, iban un poco más allá, tenían que ver con todas las exportaciones, bueno, en este caso importaciones, ellos estando allí en Latinoamérica, pero si no es así, es mejor. Es más informativo esa organización. Alacero, en caso que alguien no escuchó bien y quiera informarse un poco más sobre la industria del acero, ¿no? En Latinoamérica. ¿Qué tipos de aceros son más populares en el mercado latinoamericano o más aceptado? Lo que pasa, como le dije antes, hay muchísimos tipos de acero. Ya puede ver un par acá detrás nuestro. Para la construcción, porque eso es un sector donde sobre todo se utiliza mucho acero, tenemos mucha varilla de construcción, con las cuales se pueden hacer edificios grandes, la combinación de varilla con cemento, o tenemos las vigas. O sea que esos son dos tipos de acero que exportamos muchísimo. También tenemos el alambrón, que se puede utilizar para todo tipo de cosas. En colchones, por ejemplo, se utiliza. Sí. No sé si hay mucha gente que lo sabe. No, sí. Bueno, yo soy originario de Cuba y yo me crecí y me crié de esa manera. También los colchones dentro que tienen torcidos alambrones. Muchas veces. Un hilo muy finito en realidad. Todavía se usa. Sí, todavía se utiliza. En algunos países, pero sí, en Cuba todavía se usa. Sí.
tubos para agua, para gases, también tenemos obviamente de acero, muchos diferentes tipos. Como le comenté antes, para la región del Caribe, Sí. muchas bobinas galvanizadas, prepintadas o aluzinc. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizaban esas bobinas? Para los techos, ¿O solamente para los techos? sobre todo para los Para los techos. Sí. Y también el acero muy importante para equipos electrodomésticos. También. Son confeccionados de acero. Sí, también. Todas las partes donde usted mira hay acero. Hay acero. Aunque no se da cuenta Sí. cuando lo ve por primera vez, pero ahí está. Incluso yo tengo acero. No, en mi cuerpo. Y es verdad, yo tengo una cirugía en un tobillo. Yo me hice triza, dañé con un tobillo. Y bueno, en la cámara no se va a ver, pero puedes ver. Ah, sí, sí. Tengo 12 piezas de metal, Ah, de acero. sí. De acero inoxidable, y lo tengo ahí, quiere decir Claro, tiene que ser inoxidable. es decir, el acero es pero tan importante Sí. que hasta yo lo tengo en mi cuerpo. Sí. Por eso que yo creo en el acero. Ujú. No podríamos estar sin el acero. El acero está en todos lados, pero fíjese que cuando uno no se enfoca en el aprendizaje de los beneficios del acero, Sí. uno no le viene eso a la mente, uno no presta atención. Sí, uno dice, acero está en todas partes, pero muchas personas no lo piensan. Hasta que dicen, sí, es cierto, el acero está en todas partes y es súper importante. No sé si usted sabe o si ustedes saben que el acero también siempre se puede seguir y seguir y seguir reciclando. Hay muchos molinos que producen acero a base de chatarra. O sea que cuando ciertas cosas de acero ya no te sirven, las botas todo esto se recicla, lo vuelven a fundir y de eso pueden volver a hacer acero. Quiere decir, si el acero, por ejemplo, cuando se oxida, Sí. que uno dice está malo y a veces uno lo bota, ¿Sí? eso se puede reciclar ¿Sí? y convertir en acero nuevo como... Mira, hasta eso. La chatarra tiene un precio, un valor bastante alto porque hay muchos molinos que justamente a base de esa chatarra producen su acero nuevo. En Latinoamérica existe ese proceso Sí, también. es decir, prácticamente en todos los países. Sí. Sí. La chatarra se lleva de un lado para otro porque tiene un valor, porque hay molinos que no pueden sin esa chatarra. Pero me refiero, ¿existen molinos solamente para acero o todo Sí, tipo sí, de sí, sí, sí. metal? Sí, sí. ¿No? Porque sí, yo conozco de estos molinos de la chatarra, pero a veces mezclan, es mezclado Sí. con otros metales y todo eso. Sí. Y bueno, digo molinos, pero más bien, por ejemplo, en Cuba, me viene a la mente en Cuba, que más bien es algo que uno tiene, una pieza y ya no la quiere y la lleva a un lugar, Sí. convertirlo en chatarra, pero más bien lo aplastan. Quiere decir, no tiene otro proceso. Pero bueno, me está comentando, lo que me comenta es un proceso diferente. Sí, Es obviamente eso después lo llevan a compañías más grandes donde Ajá. sí tienen las máquinas y todo eso para poder después volver a fundirlo. Latinoamérica, ¿en qué países de Latinoamérica ves mayor posibilidades, oportunidades de crecimiento del mercado del acero? ¿En qué país? Esa es una muy buena pregunta. Claro que sí. Porque depende mucho también, como hablamos antes, de la situación económica y política. Y política. Porque yo creo, por ejemplo, que Venezuela, como hablamos antes, una vez se vuelva a abrir Ajá. ese país al resto del mundo, cuando se ponga un poco más fácil hacer negocios, creo que ahí hay muchísimas posibilidades, por ejemplo. Estoy de acuerdo contigo completamente, que de hecho Venezuela tiene mucho petróleo. Sí. Yo recuerdo cuando yo era más joven, porque sigo siendo joven, pero cuando era más joven, mucha gente, incluso de Cuba, se iban a vivir para Venezuela. Venezuela era, como decirla, para muchas personas, Europa. Era un país donde se vivía
muy bien, holgadamente, con buenas condiciones económicas, seguridad política. Bueno, estoy hablando hace a lo mejor 40 años, 30 años atrás. Y ahora es un desastre, ¿no? Las personas están huyendo de ahí. Cuando yo escucho a esta gente de Venezuela que yo conocí en Panamá hablar de su país, estaban todos muy orgullosos. Yo conozco a alguien que estuvo allí de vacaciones, un argentino también, y todos hablan maravillas, que como país para visitar es hermoso y me gustaría ir, pero si no es seguro, pues esa posibilidad no está. Y tampoco podemos subestimar la influencia del turismo. Si mucha gente va a un cierto país, Cuba, exactamente lo mismo. Tengo amigos de Bélgica que estuvieron allí el año pasado y quedaron encantados. Pero si se cuida un poco más a un país, después también sigue rodando la bola y se mejora. Sí, y eso es lo que sucede, de nuevo, en el caso de Cuba, como cubano lo debo decir, la visión que existe en muchos países, precisamente de Europa, es que Cuba es una isla, las playas, el calor, verano, un lugar seguro, pero no es la realidad. Yo como cubano, que ya salí hace como 20 años, y que, bueno, he regresado 3 veces solamente, pero no puedo regresar de manera definitiva. Ya yo salí de allá. Y de hecho no hay ninguna seguridad. Hay tantos niveles ahora de pobreza, que es un país muy inseguro, que hasta asesinan a cualquiera por un celular ahora. Y lo otro es prácticamente todo el dinero que el turista gasta allí en los hoteles en Cuba van para el gobierno, vamos a decir, porque todo pertenece al gobierno, ¿no? Es cuestión de muchas cuestiones de inseguridad. Como le dije, yo a los 18 estuve en Argentina también, y allí me di cuenta de lo que es la inseguridad. Como chica joven de 18 yo no podía salir a la calle con cartera, tenía que poner mi celular acá, esconderlo, un poco de plata acá, pero para que no lo vieran. Y yo tengo muchas amigas que yo conocí allí que ahora están en Europa, en España, en Italia, en Australia, por ese mismo tema, porque no ven futuro en Argentina, porque no hay esa seguridad. O sea, que depende mucho de eso. Tienes que hacer que tu gente se quede, que quieras seguir construyendo ese futuro. Tú también como cubano te fuiste para tener mejor vida, para... Y si no tienes a tu población apoyando al país, estimulándolo, empujándolo para mejorar, no hay posibilidades. No hay posibilidades, y es una lástima, ¿no? Porque tú que has viajado, ¿no? En Latinoamérica, Caribe, ves la visión tuya desde afuera es diferente que el que está ahí, que lleva ya muchos años sin ninguna posibilidad, sin sueños, ya se cansa, vamos a decir, de mirar. Pero el extranjero que llega de afuera, más con cuestión de negocio, ves un mundo de posibilidades, dice, oh, pero mira todo lo que hay aquí que no se ha explotado. Mira, por ejemplo, la isla de Haití de un lado y Dominicana del otro lado. Dominicana no es muy grande, pero como estábamos hablando es un país bastante estable, y tienes a Punta Cana, que es una ciudad nomás, pero tiene lindas playas, hermosos hoteles que construyeron, y cada día llegan miles de personas de Europa simplemente para pasarla bien. Si en otros países también pueden desarrollar eso y hacer que la gente venga de turismo, eso ayuda mucho. Sí, yo espero que así sea. Y en el caso de ustedes, de Steel Force, espero que puedan ampliar, ¿no? el negocio, la comercialización con más países del área, ¿no? Latinoamérica y el Caribe. Hay un mundo de posibilidades ahí, vamos a decir, oculto, que mucha gente no mira. Miran más a Estados Unidos, Europa, más bien los países grandes, ricos. Pero bueno, hay muchas riquezas naturales y turismo en todos estos países del Caribe. Muy bien. ¿Qué papel juega la tecnología en el desarrollo del mercado del acero en Latinoamérica? Por ejemplo,
me gustaría saber, aunque no seas especialista de ese tema, pero me gustaría saber las mismas tecnologías que se utilizan en los países, por ejemplo, desarrollados en Europa con el acero, ¿es el mismo tipo de tecnología de avanzada que se está utilizando en Latinoamérica o no? No, no, sí que hay espacio para crecer todavía, también en eso. Y también es allí donde intentamos guiar un poco a los clientes. Y es por eso que los vamos a visitar, caminamos por los almacenes para ver cómo hacen las cosas y decirles, ok, pero esto lo podrías hacer de esta manera, o si utilizas esta tecnología, o... En Latinoamérica todavía no se utiliza tanto la tecnología como en otros lados, pero por el resto no tengo tanto conocimiento sobre el tema. ¿Y qué hay con la innovación? Por ejemplo, en Latinoamérica existen altos niveles de innovación, creatividad, o normalmente las personas ahí, los trabajadores, hacen lo que supuestamente deben hacer y ya. ¿Ves un desarrollo en la parte de innovación, sí, hacer diferente? Eso sí. Y lo que nosotros hemos estado intentando fomentar también un poco es la construcción con vigas. Cuando construyes con varilla y con cemento, quieres hacer un rascacielos, por ejemplo, tarda mucho más que si lo haces con vigas y puedes hacer la construcción bastante rápido si tienes las medidas que necesitas, etcétera, para un proyecto, para un hotel. O sea que allí es donde nosotros también intentamos guiar un poco a los clientes y hacerles ver las ventajas de utilizar un producto en vez de otro. Porque el acero hay muchos tipos y es un producto complicado también. Y no todos somos ingenieros, desafortunadamente, como mi padre. O sea que intentamos proporcionarles más información sobre los diferentes tipos de productos que tenemos, y a veces hay una alternativa que quizás sale un poquito más cara, pero que te va a durar más, por ejemplo, o que la puedes utilizar de manera más rápida, aunque pagues un par de dólares extra. Sí, me parece que precisamente en los países de Latinoamérica sería algo positivo que se hiciera lo que estamos haciendo acá en Tata Metal en estos momentos, ¿no? Este programa en español de las redes sociales, donde estamos hablando del acero y el comercio del acero en Latinoamérica. Me parece que más compañías del acero en Latinoamérica y también en otros países del mundo, sería bueno si ellos realizan, aunque sea una vez al mes, algo así, algún programa para divulgar lo que es el acero. Porque, como decía yo al inicio, existe mucha, vamos a decir, incultura, que las personas no tienen cultura, ¿no? Como digo yo, necesitamos ser educados en un nuevo tema. Entonces la gente se va a enfocar a ese nuevo tema cuando comienzan a conocer sobre ese tema. Yo tengo una colega que exporta hacia el mercado centroamericano y ella ha hecho un par de conferencias donde invitó a todos los clientes y les habló un poco también del lado de compra, porque ese lado también es bastante complicado, de China, del resto de Asia, de Turquía, del norte de África, porque hay tanta información, como dice usted, que a veces también nuestros clientes se pierden. Y eso es nuestro rol principal como trader, educar, transmitir información, guiarlos en toda la información que hay, hacerles ver qué es lo más importante, qué tendencia vemos nosotros. O sea que sí, completamente de acuerdo con usted. Sí, hay un mundo de posibilidades, pero desde el punto de vista, vamos a decir, educativo, sería genial, precisamente, desde nuevo. Cada vez que hablamos de temas que a lo mejor ya en Europa están aquí, es de avanzada, como la protección del medio ambiente, como yo decía, Latinoamérica, lamentablemente me voy a considerar de Latinoamérica, estamos bien abajo. Pero yo sé de poco a poco las cosas van a cambiar
bueno, Sí. yo estoy dando un paso en ese objetivo. Estoy ahora aquí y a partir de mí a lo mejor los otros se embullan, se entusiasman y dicen, mira, Nivaldo hizo esto, voy a copiar, porque eso es lo que sucede también en Latinoamérica. Sucede que si alguien hace algo que da resultado, otra gente empieza a copiar y a veces sin hacerlo un poco diferente. Pero bueno, en este caso ojalá que muchas personas comiencen a divulgar sobre la cuestión de la comercialización del acero en Latinoamérica. Y el impacto de las redes sociales también es enorme. Yo como trader voy a visitar un par de clientes, pero en internet todo de repente se hace viral y se puede educar mucho. Con un programa, cualquier compañía del acero realiza un programa y a lo mejor gracias a ese programa que lo pone en las redes sociales, a lo mejor 2 o 3 nuevos clientes. Es decir, empresarios de otros países que dicen, me interesa lo que ustedes venden con un programa. ¿Y qué sucede con las redes sociales? Que a veces muchas compañías, en general, no solamente del acero, de cualquier sector, a veces compañías tienen programas en las redes sociales, pero venden. Pero venden, me refiero a llegar aquí y empezar a promocionar lo que se está vendiendo, y la gente no compran así. Actualmente como se vende es no vendiendo, es dándole publicidad, hablando sobre el tema informativo de manera consistente y en determinado momento uno termina comprando. Ese es como las publicidades en la televisión de la pizza. Todos los días veo pizza y al otro día estoy caminando y veo Domino Pizza y termino ¿qué hago yo comiendo pizza? De manera, vamos a decir, automática, como un robot, terminé yo comiendo pizza. Y obviamente yo no soy ninguna ingeniera o dueña de una compañía de acero, nada de eso, simplemente puedo hablar de mi experiencia, de cómo yo lo veo en el día a día trabajando en este sector, y creo que de ese modo, estando allí cada día, puedes dar la información y la gente quizás puede aprender algo. Y así es la mejor manera. Fíjese que a veces si una persona tiene, por ejemplo, es ingeniero sobre un tema, no es lo mismo, es decir, tiene conocimiento sobre ese tema, pero a lo mejor no de manera pedagógica, metodológica, entonces no sabe cómo transmitir para el sector, vamos a decir, que tiene menos conocimiento sobre el tema, y entonces se torna aburrido porque es muy pesado. Dice, no entiendo de esos temas. Y entonces a veces se necesitan más bien comunicadores, como su caso es lo que yo puedo considerarla una comunicadora, que es transmitir la información. Uno no tiene que ser el lenguaje normal. Lenguaje, mientras más sencillo es mejor. O sea, abarca mayor público. Así es. No hay que usar incluso palabras difíciles para impresionar. No, es sencillo y un nivel que más gente se van a ir uniendo. Esa es la idea, poco a poco. Exactamente. ¿Podría compartir su opinión sobre cómo esta compañía aquí, Tata Metal y Steel Force, podrían colaborar en el futuro? A lo mejor no puedes dar información con detalles, pero a lo mejor puedes dar preview, un pequeño adelanto, como las películas, ¿no? Es decir, ¿qué perspectivas ves? Pues obviamente, justamente por esa razón estuvimos acá esta semana visitando a los colegas de Tata Metal y nuestros colegas acá en Indonesia para ver qué posibilidades hay. Acá en Indonesia tenemos nuestra oficina que vende hacia el mercado acá en Indonesia, pero nosotros también queríamos ver si podíamos darle la vuelta. Siempre estamos buscando nuevos orígenes, nuevas posibilidades. Como le dije, el mundo del acero cambia muy rápido, y nuestro colega Wayne acá siempre me llamaba y decía, no podemos hacer nada, no podemos exportar hacia el Caribe, o a ver qué nos dices. Y
De repente sí funcionaba y queríamos venir para ver físicamente cómo se hacen las cosas acá y la verdad es que nos gusta muchísimo, estamos muy contentos. Y aquí en la oficina, usted acá se encuentra también en Yakarta. Sí, sí. ¿Desde qué año se encuentra? ¿Es recién, es nueva o ya lleva tiempo? Ya lleva un par de años, pero fue en 2011 donde la oficina acá se integró en el grupo de Steelforce. 2011. Sí. Bueno, ya hace ya bastante tiempo ya. Sí, sí. Y nosotros tenemos un par de almacenes también en varias islas de Indonesia. Oh. Y ahí tenemos material que vamos vendiendo cuando la gente quiere. No, Indonesia es un excelente país para hacer negocios. Hablando de Latinoamérica y del Caribe que tiene islas, es como decir Indonesia, es como decir Latinoamérica, sí. Bueno, mentalmente en ese sentido, ¿no? Sí. Las islas del Caribe es como las islas aquí de Indonesia. Hay un mundo de posibilidades que cuando uno viene de afuera, de afuera ve mejor. Bueno, si viene con la idea de ver, no de turista, pasar el tiempo, si uno viene con idea de negocio, ve un mundo de posibilidades. Y eso es lo lindo también de ser trader. Si tú siempre compras el mismo producto del mismo origen, por ejemplo, siempre estás comprando desde Turquía para Latinoamérica, en un momento dado, por alguna razón u otra, no va a funcionar. Turquía, por ejemplo, la economía también estaba sufriendo mucho, la moneda local, la lira, también se devaluó un montón, o sea que el precio ya no funcionaba y se tuvo que ir a buscar otros orígenes. Y eso es lo lindo de nuestro trabajo, que no es siempre lo mismo, no es siempre China, Guatemala o Turquía, Guatemala o lo que sea. Siempre puedes buscar otras combinaciones, otros productos y eso nos mantiene jóvenes a todos, creo. Sí, sí, constante, vamos a decir, renovación, cambio, oportunidades, eso sí. Hay que ser muy creativos. Sí. Y precisamente con el Latinoamérica y el Caribe, sigo puntualizando el Caribe porque hay un mundo de posibilidades ahí con el turismo. Así que me alegra en ese sentido, ¿no? Que hayan logrado llegar ahí vamos a decir, a mi zona. ¿Y qué consejo le daría a Tata Metal para tener éxito en el mercado latinoamericano? La verdad es que hoy visitamos las varias plantas que tienen acá en Yakarta y quedé bastante impresionada. También con el hecho de que se enfocan mucho en la sostenibilidad, sí. Que reciclan su propio agua y su propia basura y o sea que eso me pareció excelente. Lo que también es muy importante es que son muy flexibles. En ciertos productos pueden hacer un montón de anchos, un montón de largos. Eso es importante también. Pueden hacer muchos colores en cuanto al prepintado. El único consejo que yo di esta mañana, pero me dijeron que ya lo están trabajando, es la página web. Oh, la página web. Sí, que esa ya la están renovando un poco para que aparezca más información en la página web. Porque tienen un marketing excelente, tienen colores hermosos que se ven que son parte de la empresa. Pero creo que es importante que todo el resto del mundo también eso lo vea reflejado en la página web. Porque eso es como tu tarjeta de visita cuando conoces a alguien, la página web que se van a fijar. Y si no hay mucha información, se quedan así un poco con muchas preguntas. Y creo que la página web, pero por el resto quedé bastante impresionada. No, y que la página web trabaja, las redes sociales en sentido general, trabaja las 24 horas. Mientras uno está durmiendo aquí en Indonesia, en Latinoamérica es de día y alguien está mirando la página web y posibles clientes llegan así. Si alguien quiere comprar algo por internet y la página no les funciona o no encuentran un producto tal, o se rinden y van a otra página web donde lo encuentran de manera más fácil. ¿Qué consejo usted le puede ofrecer a nuestros espectadores y también a la comunidad del acero en general? ¿Qué consejos? Estén siempre pendientes, intenten guiarse por traders también,
porque tienen mucha información. Vemos que mucha gente piensa, nosotros podemos ir directo con los molinos en China, por ejemplo, pero no es tan fácil. Nosotros estamos ahí en el medio por alguna razón. Tenemos a gente trabajando para nosotros en China porque lo conocen todo mejor. Estén siempre atentos porque todo puede cambiar muy rápido y bueno, nosotros estamos ahí para guiarlos. ¿Cómo podemos saber acerca de Steelforce? ¿Cuál es la página web? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Tienen redes sociales o no? Redes sociales no, pero la página web steelforce.net. Si simplemente ponen en Google Steelforce, allí ya aparece nuestra página que la acabamos de renovar también nosotros y allí hay un formulario de contacto también, o sea que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si les podemos apoyar, siempre pueden mandarlo por allí también. Ok, esto queda grabado, quiere decir que si alguien no escuchó bien, puede ir un poco atrás y entonces escuchar. Ok, ¿hay algo más? Ya prácticamente terminamos y fue un placer tenerla aquí usted, Elisa. Igualmente. Pero si quiere, muchas gracias, pero si quiere agregar algo más. No, creo que eso fue lo más importante. Muchas gracias por haber estado acá y le deseo muchos éxitos en todos sus planes con el acero, precisamente en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias, igualmente. Siempre es un placer viajar al Caribe, a Latinoamérica, conocer la gente, conocer los países y realmente lo digo de corazón, yo espero que se manejen mejor esos países para que todo el mundo pueda aprovechar más de ellos, porque es una región hermosa. Muchas gracias. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias a todos los presentes en este programa especial. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.